porque las estructuras dentro de las cuales nos estamos manejando son estructuras para la corrupción, para la impunidad, para el asalto, el saqueo del poder, como lo han hecho esta gente. Entonces, no contento con las planillas, las botellas, los garrafones, la plata que se han llevado durante la pandemia, los robos que están haciendo a través de las licitaciones y un largo etcétera. Entonces se ensañan ahora a través del IFARU listas, porque son listas que llegan ahí ya fabricadas. Otórguele auxilio económico, entonces viene 40, 50 primos, sobrinos, hermanos, yernos, nuera, vecino, conocido, adherente, etcétera. Y el que esté en el IFARU, llámese como se llame, la que está o el que estaba, no les queda otra que acatar, porque si no los votan. Entonces ahora vienen a decir que le van a echar la culpa a las trabajadoras. Doctor Miguel Antonio Bernal, bueno, como usted habrá notado, el Tribunal Electoral, pues, más listo que nunca, ha informado que si hay llegar a haber algún cambio en la boleta electoral, ellos están listos para cambiarla. Hoy es 12 de abril del año 2024. Se le quita el día del trabajo y los fines de semana, estamos a menos de 15 días de las elecciones. Cuando se creó el Tribunal Electoral, la idea era garantizar un proceso electoral transparente. El Tribunal Electoral, cuando se crea, por supuesto que no garantiza ningún proceso electoral transparente. Nada más que hay que ver la historia. Marco Robles gana con tema de fraude. El propio Shari fue acusado de fraude por Arnulfo Arias, y se exacerba con la dictadura militar. El Tribunal Electoral ha demostrado ser un anacronismo en este momento y los magistrados del Tribunal Electoral dan la impresión de que son los que más demuestran que es así. Es mi opinión. Yo no sé si se podría encontrar alguna fórmula como hacen en Chile o en México, por ejemplo, doctor Bernal. Bueno, ahora México lo cambió un poco, pero donde institucionalmente se cuentan los votos y no a través de una organización que decide, pues, y que para colmo de males la Corte Suprema de Justicia ahora supervisa. Yo creo, don Guillermo Ruiz, que es importante que nosotros apelemos a la memoria histórica, los orígenes inmediatos del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral adopta una conformación, estructura y funciones totalmente distintas cuando se establece la reforma del 78 a la Constitución impuesta en el 72 y se le da una serie de atribuciones y funciones que lo elevan prácticamente a rango del Estado. Desde entonces, estamos hablando del 78, cuando se autorizó nuevamente a los partidos políticos que habían estado prohibidos, el Tribunal Electoral bajo la dictadura pues cumplió sus funciones de avalar los fraudes, organizarlos también, y todos vivimos esa penosa situación de la manera como llegó a la presidencia de la República en dictadura el señor Ardito Barlet. Luego, en el 89, el Tribunal Electoral también, de la mano de la dictadura, ¿verdad?, anuló las elecciones donde el pueblo se había expresado masivamente contra las candidaturas oficialistas. A pesar de las represiones, amenazas, intimidaciones de todo tipo, el pueblo supo ahogarlos, como dijo aquella señora en su momento. Pero del 89, después de la invasión para acá, en mi opinión, si nosotros le damos un seguimiento a las actuaciones del Tribunal Electoral que ha estado en los últimos 32 años bajo la batuta del señor Valdés Escoferi, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ningún momento han dejado a un lado sus aspiraciones y pretensiones de ser los concentradores, los monopolizadores de todo lo que tenga que ver con temas electorales. En el 92, cuando el presidente Endara quiso hacer unas reformas a la Constitución, en lugar de llamar a una constituyente, corrieron raudos y veloces los entonces magistrados a pedir que les dieran más y más y más y más. Felizmente esas reformas de Endara no funcionaron. Cuando Pérez Valladares quiso imponer la reelección inmediata, también colaron los señores del Tribunal Electoral una serie de prebendas que felizmente tampoco resultaron, porque el pueblo rechazó las pretensiones de reelección inmediata de Pérez Valladares. Pero cuando se producen las reformas del 2004, es allí donde vino el asalto al poder de parte del Tribunal Electoral, y que usted, si repasa la Constitución, verá que, contrariamente a lo que se le dice al órgano judicial o al ejecutivo o al legislativo, en muchas de sus funciones, usted no se va a encontrar la expresión privativamente como se le encuentra en el artículo 142, 143, 144 del Tribunal Electoral. El privativamente, y en el 2004 ellos pretendieron, mientras estaban montando las reformas del Pacto Mami, Martín Mireya, ellos
pretendían que se les elevase a Corte Suprema Electoral. Eso era lo que ellos querían, de la mano del señor Valdés Escoferi. Pero ¿qué pasa? Le han dado este poder que a ellos los lleva a actuar como están actuando, abusando y extralimitándose horriblemente por encima de un derecho inalienable que le pertenece a los ciudadanos, no le pertenece ni a la Corte ni al tribunal. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se establece en la reforma que las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente, mira, la redacción no es casual, únicamente son recurribles ante él mismo y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivas, irrevocables y obligatorias. O sea, que al ciudadano o se somete a la voluntad de estos tres señores, no importa quiénes sean, el problema es que hay uno que tiene 32 años de estar ahí y es el que realmente, ¿no?, ha hecho el Tribunal Electoral a su imagen y semejanza. Entonces, de ñapa nos dicen, contra estas decisiones solo podrá ser remitido el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, perdemos de vista, por la falta de educación ciudadana, cívica en materia electoral, perdemos de vista, como nos enseña el maestro Peter Abele, ¿verdad? La democracia es la consecuencia organizativa de la dignidad del hombre, es la premisa cultural antropológica del Estado constitucional. Entonces, estos señores llegan, hacen y deshacen a sus antojos, tienen su bancada, porque toda esa gente que está sentada en la asamblea, ¿verdad?, producto del residuo y medio residuo, esa es la bancada del Tribunal Electoral, porque ellos en última instancia, el que escruta, elige, y como tienen un control absoluto, dejan en estado de indefensión hasta los propios candidatos, y por eso es que usted ve que cuando sale para diputado una persona que sacó 300 votos y el otro que sacó 3.000 en el mismo circuito lo psiquitrillan. Entonces ahora estos señores, no contentos con el daño que vienen haciendo, ahora Junca, que llega ahí como resultado de un acuerdo electoral político entre el señor Juan Carlos Varela, que anda por ahí tan campante, y el señor Pedro Miguel González, que en aquel entonces era secretario general del PRD. Ponen a Junca y el PRD traiciona a su propio adherente o militante Raúl Rodríguez y lo dejan vestido y alborotado para poner a Junca. Y ahora Junca, que se cree que él es lo que no es, ¿verdad? Entonces viene a sembrar esa cizaña, porque eso es cizaña, eso es malévolo, eso es perverso, porque siembra el desasosiego, siembra la indefensión, siembra la indecisión, porque si uno de a pie, de los muchos que hay en este país, escucha al presidente del Tribunal Electoral decir, podemos cambiar la papeleta en cualquier momento, ¿qué está diciendo? Está mandando un mensaje, porque él fue el que dirigió y presidió con el hacha en la mano la reunión de los tres del Tribunal Electoral que querían decapitar no solamente a Mulino, sino al partido realizando metas, siguiendo las instrucciones emanadas del Ejecutivo. Entonces, como no lo logró, entonces ahora anda desesperado, ¿verdad? Y como tiene cualquier cantidad de cosas en el closet, entonces está preocupado de que las mismas lleguen a ser conocidas y entonces quiere desviar la atención con este tipo de afirmaciones dolosas, perniciosas, verdaderamente irresponsables desde el punto de vista que usted lo vea, porque no estamos para sembrar zozobra, no estamos para sembrar odios ni rencores. Tenemos que ver cómo hacemos para llegar al 5 de mayo con una convivencia, ¿verdad?, que no necesariamente deje al lado las diferencias que tenga la gente en cuanto a sus inclinaciones electorales, pero lo que no podemos aceptar es que una, entre comillas, autoridad venga a salirse con esta pata de cabra absurda, irresponsable, que en cualquier otro país del mundo, si hubiese una verdadera, como aquí la llaman, administración de justicia, lo separan inmediatamente del cargo, hombre, por favor. ¿Hasta dónde pretenden llegar con esta insulto? O sea, lo que pasa es que él y los otros pertenecen a eso que es la empresa criminal conjunta que gobierna. Mire usted, don Guillermo Ruiz, el cinismo hecho persona, ¿verdad?, de esta empresa criminal conjunta en la figurita del contralor que, con una desfachatez propia de la hipocresía que los caracteriza, se presenta ante el Ministerio Público a denunciar lo que él mismo refrendó, aprobó, aupó y encubrió. No, hombre, este es un cinismo indignante que yo no sé cómo, o sea, bueno, el Papa dice que el pueblo panameño es muy noble, pero yo creo que la gente está con tantas necesidades que no se da cuenta cómo le están restregando en la cara, no solamente los mal llamados auxilios económicos, que más bien son indignantes, ¿verdad? Cuando usted ve gente con tanto poder económico, beneficiándose de lo que le corresponde a tantos niños o jóvenes
que están estudiando para superarse y que no tienen los medios porque nosotros somos el segundo país del mundo con la peor distribución de la riqueza. Entonces esta gente, ¿pero por qué actúan así? Porque se saben impunes, porque saben que el que sube no los va a investigar ni les va a hacer nada. Eso es así, porque ya varios de ellos están tocando las puertas de distintos candidatos, poco importa el nombre de los candidatos, pero se le han acercado y decir, oye, si tú ganas, ya tú sabes. ¿Me explico? Déjame ahí. El propio Solís, hombre, que ya ha hablado con los diputados que él considera que se van a reelegir y está pretendiendo quedarse en ese cargo. Y como él, también Lalo Valdés, que tiene 32 años ahí y ya le ha pedido por lo menos a 3 candidatos presidenciales que si ganan, que lo dejen ahí 10 años más, porque él dice que quiere terminar su obra. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Hasta dónde tanta osadía? ¿Pero por qué la hay? Hombre, vuelvo yo a mi punto de partida. El gallo es gallo porque la gallina se agacha. Si el ciudadano dobla la cerviz, no reacciona, pues la fiesta no va a parar. Así venga un nuevo gobierno, porque las estructuras dentro de las cuales nos estamos manejando son estructuras para la corrupción, para la impunidad, para el asalto, el saqueo del poder, como lo han hecho esta gente. Entonces, no contento con las planillas, las botellas, los garrafones, la plata que se han llevado durante la pandemia, los robos que están haciendo a través de las licitaciones y un largo etcétera, entonces se ensañan ahora a través del IFARU, ¿no? Con, ¿cómo se dice? Con listas, porque son listas que llegan ahí ya fabricadas. Otórguele auxilio económico, entonces viene 40, 50 primos, sobrinos, hermanos, yernos, nuera, vecino, conocido, adherente, etcétera. Y el que esté en el IFARU, llámese como se llame, la que está o el que estaba, no les queda otra que acatar, porque si no los votan. Entonces ahora vienen a decir que le van a echar la culpa a las trabajadoras sociales que hacen, ahí, si ahí no se hace ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna valoración, hombre, nada más con los de abajo, nada más con los que no tienen esas largas colas en el IFARU de la gente que va ilusionada con el chiquillo de la mano, que ha oído que si saca 5 arriba abajo le van a dar una beca y cuando llega allá le dicen que no y lo largan a la gente del IFARU. Esa es una institución que necesita una reestructuración, pero bien fumigada, ¿no? Para poder volver a poner las cosas en su lugar. Una beca no es lo mismo que estos denominados auxilios económicos. $280,000 para que un tipo se vaya y mande por las redes que está esquiando, que está surfeando. Oye, ¿esto qué es? Esto es indignante. Si la gente no se indigna, hombre, esto va a seguir, suba el que suba. Suba el que suba. Porque estamos, vuelvo y repito, dentro de unas estructuras que fueron hechas para, por y con la corrupción y la impunidad. Por eso cuando la gente dice que no quieren cambiar la Constitución, para mí eso quiere decir que ellos quieren seguir con la corrupción. Así es de sencillo. El que quiere seguir con esta Constitución, con este comportamiento, con estos procedimientos, es porque se enamoró de la corrupción o la corrupción lo enamoró. Y hay gente que, como yo sostengo, aquí el país se está dividiendo en dos, los que son corruptos y los que esperan llegar a ser corruptos. Eso es todo. Por eso es que usted ve que hay 7,700 candidaturas a los distintos cargos de elección y ninguna está atacando los problemas centrales que este país está enfrentando. Las enfermedades mentales que hoy hay en esta sociedad que están produciendo tantos delitos y tantos crímenes producto de las necesidades sociales, de la falta de educación, de la falta de salud. ¿Cómo es que dejan morir a un niño y lo mandan de un hospital a otro como si fuera un objeto? Simplemente por esa indolencia que se ha apoderado de un sinnúmero de gente en este país es dañina, nos está haciendo daño y lo vamos a ver el 5 de mayo. No nos llamemos a engaño, no nos llamemos a engaño porque todo se ha hecho para que venga más de lo mismo, exactamente más de lo mismo, mientras no modifiquemos nosotros nuestras actitudes, nuestro comportamiento y sobre todo una serie de normas que cercenan las posibilidades de creatividad y de progreso que este país está pidiendo a grito. Entonces, cuando estalle la violencia, vendrán, ¿no?, las lamentaciones de los de siempre. Ay, eso no se hace, que por aquí, por allá, que esa no es la manera de actuar. Pero si es que estamos sembrando viento, ¿qué vamos a cosechar? Pregunto yo. Entonces, el silencio cómplice de Cortizo es verdaderamente vergonzoso. Ese señor, cuando salga de ahí, si vivimos en una sociedad que verdaderamente cree en la justicia, es el primero que hay que encauzar, respetándole todo el debido proceso. Pero él tiene que explicar muchas cosas que ha hecho, pero sobre todo que ha dejado hacer y por las cuales él y su familia se han beneficiado.
¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir viviendo bajo esta autocracia? Esto es una dictadura. Yo me río cuando la gente dice, no, porque hay que defender la democracia. Y yo, ¿qué democracia, mijo? A ver, dígame, ¿qué democracia estamos defendiendo? Esto no es democracia, esto es plutocracia, que no tiene nada que ver con la democracia. Y esto de los auxilios, hombre, viene de atrás, dicen, porque enseguida se limpian, dicen, no, en el gobierno de Varela también, sí, en el gobierno de Varela también, y también se denunció y no se hizo nada. Pero cuando yo vi al señorito este llegar en moto ante el Ministerio Público, que vengo a poner una denuncia porque, por favor, por si él mismo está encubriendo, aquí no se sabe, mire, lo que han salido, los nombres que han salido, son la puntita de la puntita de la puntita del témpano o del iceberg. Y entonces, yo no he visto de parte de los candidatos a los distintos cargos de elección, no estoy pensando solo en los presidenciales, porque hasta el último candidato de cualquier rincón del país a representante o suplente representante de corregimiento, públicamente tiene que salir a decir su posición frente a esto. No, ninguno. No es tanto estas asociaciones cívicas que se rasgan la vestidura, los clubes de leones que salieron el otro día, hay que respaldar al Tribunal Electoral. No, porque ellos son los maestros del fraude, ¿verdad? Los maestros del engaño y los que quieren perpetrar un fraude el 5 de mayo, no solamente en la posición principal, sino también en los diputados, sobre todo en los alcaldes y en los representantes de corregimiento para seguir manteniendo su poder. Y ojalá que quien quiera que gane, si tiene un poquito de visión, ¿verdad?, se aboque a presentar la necesidad de un cambio constitucional, no de una reforma, pero que de paso mude a estos valientes del Tribunal Electoral, del palacete que se han construido, pongan ahí la presidencia de la República y a ellos que los manden a una de esas casas abandonadas de las áreas pervertidas como sanción por lo que vienen haciendo con este país. Hay que empezar a hacer las cosas que hay que hacer. Doctor Miguel Antonio Bernal, estaba pensando ahora que hablaba del Contralor, que él ya le estaba hace rato compitiendo al exdiputado Elías Castillo por ser el funcionario con más tiempo en un puesto público en la historia del país. Porque hay que buscar en la historia a ver si uno se encuentra algún funcionario que tuvo más de 20 años con mando y jurisdicción, con mando y jurisdicción. Y uno no se encuentra a nadie hasta Elías Castillo con 30 años o el propio Gerardo Solís, que fue ministro de Vivienda, fiscal electoral, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, contralor. Pero usted se ha puesto a pensar que el señor Valdés Escoferi es el funcionario en la historia republicana que más tiempo ha estado con mando y jurisdicción en el mismo puesto, porque va para 33 años. Y lo peor de todo es que está sentado sobre la base de datos más importante del país. Con la cual comercian, que es lo que la gente no sabe. Sí. El dinero que se están haciendo con las informaciones que tienen de todo y cada uno de nosotros, cómo se los venden a la financiera y a distintas organizaciones. Uno se jubila y al dos minutos después lo están llamando. Por eso es que uno no debe tener funcionarios que estén tanto tiempo en un puesto, porque al final está el caso de Hoover en Estados Unidos con el principio del FBI. Después, cuando se hizo el FBI, que los presidentes no se atrevían a quitarlo por lo que sabía de cada uno, antes de, no después, antes de. Entonces, uno no puede tener funcionarios que tanto tiempo en el mismo puesto, sobre todo cuando tienen acceso a tanta información. Entonces, yo me pregunto ahora, ¿por qué un funcionario se mantiene tanto en un puesto en este país? ¿Qué sabe? Exactamente, porque la información también es poder. Y esa información que hay ahí es la que decide quién alcanza el poder en los distintos órganos del Estado. Y si aquí se hiciese una investigación que no se hace, ¿no?, de los beneficios obtenidos. Yo me acuerdo que cuando el contralor Rubén Darío Carles recibió una vez una solicitud de reembolso de 785 balboas en medicina que le formuló el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral. Y Chinchorro, cuando vio la solicitud y vio que era que se había enfermado en un viaje de 48 horas a Perú, y dice Chinchorro, pero que se ha creído, $785 en medicina en 2 días, no se lo pago, ¿me explico? Y creo que no se lo pagó. Y a gente se le olvida que este señor cobró, hará cosa de un par de años, no sé cuánto, creo que $250,000 en vacaciones que no había tomado en 30 años. Pues todo eso es una burla. O sea, lo que pasa es que nosotros somos de memoria extremadamente corta. No hay memoria histórica, no hay memoria colectiva, no hay memoria ciudadana. Entonces el abuso se monta ahí, en la desinformación, en el desconocimiento. Entonces mucha gente dice, ay, no hay que atacar a Valdés. Si yo no estoy atacando a Valdés, yo estoy atacando los actos impropios, ilegales, arbitrarios, fraudulentos que perpetran él y sus socios en sociedad asociada
desde el Tribunal Electoral. Pero doctor Bernal, es que cada vez que uno pide que se incumplan los derechos ciudadanos y la transparencia, piensa que es un ataque. Yo aquí lo he dicho, sí, y yo sé que cae mal porque esta es la emisora con menos cuñas del gobierno, del Tribunal Electoral, de la Caja de Seguro, o sea, de todos. Incluso hay emisoras de propiedad de Martinelli que tienen más cuñas. Bueno, aquí es donde menos se pauta, y se pauta para que no digan que de ahí no se puso. Bueno, cuando yo digo aquí que el presidente de la República tiene que darnos detalles de esos viajes que hace para revisiones médicas. Aquí yo quiero ver un médico que después de esas revisiones médicas se pare y diga: la salud del presidente es esta, esta es la situación, porque se llama transparencia, porque utilizan fondos públicos para saber si está bien, y está bien que lo use, porque es el presidente de la República, pero tienen que dar muestras de transparencia, no un tuit, no una cosa en X, de que me fui, vengo el miércoles, y ya pues. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, eso es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, si en la salud del presidente no tenemos transparencia, imagínense lo demás. Yo creo que al gobierno que suba, con las elecciones del 5 de mayo, desde ahora hay que empezarle a exigir ciertas cosas. O sea, no esperar que suba Juan o Pedro para no. Desde ahora hay que decirle. Aquí tiene que haber rendición de cuentas, transparencia, eliminación de un poco de prebendas y privilegios indebidos que se están dando. Pero no hay compromiso de eso, porque todos quieren llegar, unos más que otros, simplemente para disfrutar de las mieles del poder. Nadie ha propuesto, por ejemplo, que bueno, aquí tengo una lista de 5 cositas que voy a corregir el primer día de trabajo. No hay. Entonces la gente empieza a preocuparse de que a quién van a poner ministro de esto. Al que pongan, pueden poner al Papa en un ministerio, lo corrompen porque el sistema está hecho para la corrupción, por la corrupción, con la corrupción. Si no cambiamos esas cosas, quien quiera que gane va a gobernar con muchísima dificultad. En primer lugar, porque va a ser producto de una minoría. Sí. No se lo olvide. Eso ya daña todo, porque no hay legitimidad. En segundo lugar, también hay que ver cómo llega, porque si llega como resultado de un fraude, porque ahora mismo se está perpetrando el fraude, con las pretensiones de eliminación del señor Mulino, de la señora Zulay y hasta del propio Rox, que es muy gracioso lo que está pasando en este país. Han sembrado, ¿verdad?, una indecisión en la gente. La gente no sabe qué va a pasar el 5 de mayo, porque a 20 y tantos días, mire pues cómo se sale el tal Junca a decir, que podemos cambiar la papeleta. Eso es un mensaje, hombre. Ahora, ¿qué va a hacer Arrocha? Porque el que tiene el sartén por el mango ahora mismo no es la Corte, es Arrocha, porque técnicamente, mientras llegan los alegatos, que él tiene que leerlos, y tienen que leerlo todos los miembros de la Corte, ¿verdad? Él no puede proyectar hasta tanto no lea todos los alegatos, y una vez que proyecta, ese proyecto tiene que ir de uno a otro magistrado, o sea que tiene que hacer recorrido de 8 despachos. Entonces, no les va a dar tiempo a aprobar o a no aprobar. Y menos cuando la mayoría de los integrantes de la Corte van a estar de viaje. Entonces, ¿qué pretenden? Traer a los suplentes para que hagan una porquería como la que vienen anunciando, por instrucciones de Cortizo y Gavi. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A qué situación nos quieren llevar? Entonces, por eso es que es obligante que la ciudadanía no se deje, que los profesionales de este país que conocen, que salgan a expresar su punto de vista, cualquiera que él sea, pero no podemos permitir que bajo el manto del silencio se estén fraguando aquí decapitaciones de candidaturas sobre pretexto de que aquí lo puse y allá lo dejé. ¿Y en qué está trabajando Junca? En la decapitación de Mulino, 24/7. Y que me digan a mí que no. ¿Me explico? ¿Y por qué? Bueno, porque si él lo puso Varela, ¿verdad? Y Varela todavía sigue haciendo de la suya, ¿no? Cuando debería estar tras los barrotes, pero como aquí no hay verdaderamente justicia, sino una impunidad horrible. Entonces, están jugando con fuego, porque la gente aquí en Panamá aguanta, disimula, pero bueno, ya usted vio que ayer hubo una protesta ante la Contraloría, la mayoría jóvenes, la juventud está muy insatisfecha. Lo que pasa es que no tiene mecanismo de protesta que no sea el de salir a la calle o frente a un edificio a decir lo que hay que decir, porque por otro mecanismo esto no sirve. Si usted va y pone una denuncia contra el Contralor, ni se la reciben. ¿Ve? No. Ahora en la Corte tiene la modalidad, en la Corte tiene ahora una nueva modalidad que usted llega con un recurso y le dicen, no se lo recibo. ¿Por qué? Órdenes superiores. ¿Cuáles órdenes superiores? Dice, no, es que ahora eso no está en nuestro menú. Digo, ¿cómo que no está? Dice, no, eso no está en nuestro menú de cosas que se deben, ¿esto qué es? ¿Esto a qué responde?
Entonces, pero eso pasa porque el 99.9% de los abogados aceptan esa situación, no reaccionan, no protestan. Entonces nosotros hemos salido del tiesto. Aquí se ha perdido el principio de autoridad y la autoridad del principio, de apreciado amigo Guillermo Ruiz y distinguida audiencia. Doctor Miguel Antonio Bernal, le mando un gran abrazo, pase un excelente fin de semana y le agradezco haber estado con Tierra, nosotros cuidado. a esta hora Así de la será. mañana. Por favor, cuídese mucho y Dios mediante nos vemos el próximo viernes, ¿le parece? Sí, señor, con mucho gusto. Hasta luego. 7:19 de la mañana aquí en Radio ANCO. Muchas gracias, Diego Hurtado, nuestro productor y editor digital. Yo soy Guillermo Ruiz de vuelta y estamos con el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario. Él es también constitucionalista, abogado constitucionalista, y le agradecemos mucho que esté con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen día. Saludos y mis mejores deseos en sus labores. Muchas gracias, doctor Bernal. Espero que se encuentre muy bien. Doctor Bernal, normalmente me gusta empezar por temas nacionales, pero no quería dejar pasar su opinión sobre lo ocurrido esta semana. Primero con lo ocurrido en Ecuador y segundo con la reacción de la OEA, que ha sido bastante criticada por comedida y que podría dar pie a que pues se haga de entrar a las embajadas algo normal y que pues sencillamente uno afronta las consecuencias y ya pues se acabó. Deplorable y lamentable acontecimiento expresé a través de lo que ahora se llama X, que antes se conocía como Twitter, mi absoluto repudio, porque por formación y por convicción este tipo de acciones en nada contribuyen a fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación que deben existir entre los estados y los pueblos. Ni siquiera durante las décadas del bestiario que predominó en América Latina con las dictaduras militares, estas osaron violentar las legaciones diplomáticas. Ni el régimen, uno de los regímenes más absurdos que hemos tenido en América Latina, como lo fue el de Pinochet o el de Videla en Argentina, osaron, a pesar de la situación que desataron, llevar a cabo una acción de esta naturaleza. Lo decidido por el gobierno ecuatoriano es un golpe que hace un daño terrible al sistema latinoamericano, a las relaciones diplomáticas, además de la violación que se perpetra de las convenciones existentes con relación a las legaciones diplomáticas de los estados. Lo triste de esto, don Guillermo Ruiz, es escuchar aquí en el suelo patrio a una serie de pseudoperiodistas o pseudocomentaristas o pseudopolíticos aplaudir esta acción sobre pretexto de que el señor Glass era un maleante y un largo etcétera, que no vienen al caso, porque hay que respetar los tratados internacionales y en el caso nuestro, especialmente la constitución militarista todavía vigente, en su artículo 4 dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Y entre las normas más sagradas del derecho internacional, porque forma parte de la está la extraterritorialidad que disfrutan las delegaciones diplomáticas, que Panamá, al acordar establecer relaciones con otros estados, debe reconocer y aceptar no solamente la extraterritorialidad, sino una serie de acuerdos de reciprocidad que existen con las personas que representen a otros estados en nuestro suelo, al igual que quienes representan al Estado panameño en otros estados. Yo considero que esto debe ser un llamado para que pongamos atención a la necesaria instrucción cívica que hay que realizar en las escuelas y en todas partes de este país, porque si hay un país, en mi opinión, que debe ser extremadamente respetuoso de los convenios internacionales y sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con otros estados, es Panamá, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con lo del canal. Nosotros somos un país que se supone tenemos que cumplir no solamente una función, sino una misión en el resto de los estados que conforman el sistema internacional. De ahí que para mí esto es archirrepudiable y que de la OEA no me sorprende absolutamente nada, pero ese es el organismo que hay y ese es el organismo que se tolera. Pero a mí me parece que México está en todo su derecho de llevar su reclamo ante la Corte de la Haya y también ante los organismos internacionales, puesto que se le ha proferido una lesión a su dignidad como Estado, a su dignidad como pueblo, y conociendo, con todo respeto, un poco la política exterior mexicana, país donde me tocó pasar 3 años de mi vida asilado, pero también enseñando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo sé que para los mexicanos esta es una afrenta
que no la van a pasar por alto, ni van a permitir que se pase por alto. Creo que nosotros debemos sacar las lecciones de lo ocurrido, no perpetrar la salvajidad que algunos piden que se perpetre por parte de Panamá y estar como centinelas pendientes de que nosotros, no porque lo dice la Constitución, sino porque formamos parte del conglomerado de estados que forma la sociedad internacional, pues respetemos. Por nosotros podemos tener un comportamiento de salvajes, que es lo que ha tenido el presidente de Ecuador bajo el pretexto de tal o cual cosa. Eso es inadmisible. Y yo creo que las reacciones internacionales que han comenzado a sentirse, algunos países han roto relaciones con Ecuador a raíz de esto, son, digamos, necesarias para que despertemos y no estemos abanicando este tipo de salvajidades, porque no es otra cosa. En el momento en que usted se aparta de lo que está previamente establecido en un acuerdo internacional, en una norma, etcétera, usted está perpetrando un acto salvaje que no es propio de la racionalidad que debe acompañar la administración. Doctor Bernal, nada más que para rescatar que hay que reconocerlo, el gobierno nacional actúa en consecuencia, lo cual ya deja, es un poco raro, finalmente le pegan una, pero me llamó la atención de muchos opinadores de panameños que en un primer momento dijeron que aquí había que hacer lo mismo, y después cuando se vieron abrumados por la realidad, pues como que se sosegaron un poco, pero habían algunas en las primeras voces, ¿no? Que cuando aquí. Y algunos voceros de candidatos, ¿ah? Sí, a mí me preocupa mucho estas expresiones que se han dado, no solamente con lo de Ecuador, sino en otros momentos de parte de lo que usted atinadamente llama opinadores, y que Francisco Rubiales, en su obra Periodistas Sometidos, los llama perros del poder, porque responden no a convicciones y a principios, responden no a valores, sino a lo que les pagan para hacer o decir estas cosas que siembran en la población más confusión de la ya existente y hacen un daño terrible que tal vez ni ellos mismos van a estar en capacidad de medir. Por eso es que yo creo que hay que reaccionar también con firmeza y aclararle a la población, porque mucha gente se deja marear. Aclararle a la población que nosotros no podemos, repito, tener un comportamiento salvaje como Estado. Nosotros tenemos que ser uno de los países que, lástima, don Guillermo Ruiz, lástima, en este país no se dedique más interés a la formación de expertos en derecho internacional y en derecho, en relaciones internacionales. Yo creo que eso es extremadamente importante para nosotros poder salir adelante dentro del conglomerado. Doctor Bernal, por alguna razón se ha apagado su micrófono. Lo estoy viendo desde acá que ahí está, ahora sí. Sí, perdón. Sí. Le decía que casualmente aquí mismo en la Universidad de Panamá hay un déficit de formación de profesores en Derecho Internacional, que es una de las ramas del derecho que en los últimos 50 años ha conocido un desarrollo y un ascenso increíble. Usted revise los organismos internacionales y en la mayoría de ellos, en la casi totalidad, no hay panameños. No nos hemos preocupado nosotros de entender que esta es una sociedad que camina de la mano de la internacionalización, no solamente de carácter comercial o de carácter económico, sino también en cuanto a los valores que están debidamente sustentados con el desarrollo y el progreso que ha conocido la humanidad en medio de muchos actos de barbarie, pero que ha prevalecido la ansiedad de paz, de convivencia, de entendimiento, que es lo que nosotros tenemos que buscar con todos los estados. No tenemos por qué inclinarnos a reacciones propias de regímenes de corte totalitario o de corte autoritario. Y en eso solo la actitud centinela de la ciudadanía puede evitar que aquí se den pues estas situaciones nefastas a corto, mediano y largo. Doctor Bernal, permítame ir a la pausa, y cuando regresemos yo quisiera saber su opinión sobre dos cosas. Primero, esas declaraciones de un magistrado del Tribunal Electoral donde indicaba que la boleta electoral ellos la podían volver a hacer felizmente en cualquier momento. Y lo otro es sobre el Contralor General de la Nación ayer fue a la Procuraduría después de llamar a los medios para decirles que iba a hacer una denuncia y entrar y no decir nada en medio de todas las denuncias que se están dando por ayudas económicas. Pero así como digo ayudas económicas, puedo decir 3, 4 cosas más que debieron haber sido controladas y fiscalizadas y que no se hizo absolutamente nada. Así que me permite un minuto para ir a la pausa y regresamos entonces. El doctor Miguel Antonio Bernal está con nosotros aquí en La Mañana en Compo Radio.